nos atiende la exministra senadora de la República, Carolina Corcho. Doña Carolina, bienvenida a Caracol. Muy buenos días, un saludo muy especial a toda la audiencia. Y también nos atiende la senadora Norma Hurtado, del partido de la U. Senadora, buenos días. Julio, muy buenos días, un saludo a la doctora Carolina Corcho, a todo su equipo de trabajo y a su audiencia, Julio. Bueno, están criticando el nombramiento, obviamente desde la oposición, como corresponde, y eso es lo que hace viable una democracia, que haya voces que protesten y que tengan sus opiniones. Hablan de la doctora Vesga de algún tipo de conflicto de interés, ya que ella ha sido representante de las EPS. Pero doña Carolina, al final, con la mejor intención que tienen todos los gobiernos, esto no funcionó. Esto no funcionó porque no pasó la reforma a la salud. Esto no funcionó porque vivimos una crisis de medicamentos, porque se cierran hospitales, porque se intervinieron y se quebraron algunas EPS. Y por más buena intención, esto no funcionó y necesita una gerencia. ¿Por qué no les gusta la doctora Vesga como ministra de Salud? Pues justamente por lo que estás diciendo, Julio, porque esto no funcionó. Lo que no funcionó es el modelo de la Ley 100 que representa la doctora Vesga. La doctora Vesga tiene un claro conflicto de intereses porque ella va a entrar al organismo regulador del sistema de salud, que es el Ministerio de Salud y Protección Social, con el Ministerio de Hacienda del DNP, regula el manejo de los recursos públicos de la salud. ¿Quiénes los administran hoy en este sistema que no funcionó? Porque no pudo ser reformado. El sistema que está en crisis es el que no pudo ser reformado, no es el que es resultado de la reforma que no existe. ¿Quiénes administran en ese sistema los recursos? Las EPS, las cuales representa la señora Vesga, además de los gestores farmacéuticos, las cuales representa la señora Vesga. Pero aparte de eso, la organización de la cual proviene la señora Vesga, que es ASEMI, ya fue sancionada, vencida en juicio por la Superintendencia de Industria y Comercio en el año 2011 por cartelización, por ocultamiento de cifras para intentar que el Estado colombiano les entregara más recursos, negando servicios y poniéndose de acuerdo entre varias EPS en la negación de servicios. Estos son hechos verificables. Pero además existen denuncias muy graves por parte del ADRES y el Ministerio de Salud respecto al año 2023, las EPS no estaban intervenidas, aunque han estado intervenidas durante 3 décadas dentro del modelo de la doctora Vesga, donde se encuentran sobrecostos de medicamentos, 6.3 millones de medicamentos con sobrecostos. Hubo un aumento de 10.2 billones a 13.8 billones en gasto de medicamentos que no tiene ninguna justificación por pacientes. Y la Contraloría General de la República ha mostrado que hay 14.2 billones de pesos que el Fondo ADRES entregó de más a las EPS y que no han reportado y no muestran en sus propios estados financieros hacia dónde se dirigieron. Es decir, aquí hay unas denuncias muy graves de corrupción que comprometen a la organización de la cual representa la doctora Ana María Vesga y frente a lo cual ha habido silencio, no ha habido claridad y justamente estamos en una situación donde el gato le toca cuidar los ratones. Sí, permítame, senadora Corcho, porque quiero también trasladarle una inquietud a su colega, la senadora Norma Hurtado, quien hace parte de la Comisión Séptima que se encarga de todos estos asuntos de la salud y conoce muy bien, por ejemplo, el trámite de la reforma a la salud. Y uno sí se pregunta, senadora, si no hay un evidente conflicto de interés y cómo va a ser la nueva ministra para manejar todo lo que tiene que ver con las EPS, porque no nos digamos mentiras, las EPS tienen unos problemas y tienen unas quejas importantes por parte de los usuarios del sistema de salud. ¿Usted no cree que esto va a limitar la capacidad que va a tener la nueva ministra de tomar decisiones cuando va a tener que estar declarando este conflicto permanentemente? Bueno, yo te quiero decir que dentro del marco constitucional y legal no hay una inhabilidad absoluta que impida a la doctora Ana María Vesga posesionarse o ejercer el cargo. Ya ella, en cumplimiento de la ley 2013 que todos conocemos, hará
su declaración de conflictos y evaluará con su equipo jurídico asesor los momentos en los que ella podrá asumir algunos de los temas que le corresponden como ente rector. Pero no existe una norma que impida que la directora de un gremio pueda estar. Además, no es la primera vez, Julio y equipo de trabajo. Hemos tenido otros nombramientos de dirigentes gremiales como ministros, que es más, el propio ministro de Hacienda hoy representaba un gremio. Solamente que pues el sector salud hoy está en una crisis profunda que la deja el gobierno del presidente Gustavo Petro y ha sido una narrativa constante. Yo creo, primero que todo, yo creo en la rama judicial. Las denuncias que han sido expuestas, pues deben continuar su curso, deben terminar su proceso, su debido proceso, y que se juzguen a las personas responsables de estas que han sido denunciados. Pero no se puede limitar la posesión de una persona por un simple supuesto. Ana María Vesgas ha mostrado idoneidad, ha mostrado capacidad, ha mostrado seriedad, ha presentado propuestas de conciliar las situaciones en las que ha venido disminuyendo, o mejor, acabándose el sistema de salud. Eso ha estado, yo diría que en todos los escenarios expuestos. Es una mujer que se formó en la economía de la salud y que ha venido representando, sí, un sector, pero ahora le corresponde, como se lo ha delegado a Abelardo de la Espriella, la rectoría de un sistema. Creo que tendrá la capacidad para separar la condición gremial que representaba y asumir la rectoría de un senadora, ente es que nadie duda de las calidades de la nueva ministra, quien por supuesto hemos escuchado las reacciones de distintas agremiaciones del sector salud celebrando la designación y diciendo que es una persona que tiene autoridad y conocimiento en los temas de la salud, pero el tema es más hacia lo legal. ¿No le va a tocar estar declarando ese conflicto de interés en varias de las decisiones que pueda tomar y que terminen afectando a las EPS? Pues yo creo que dentro de la capacidad jurídica que tiene la doctora Vesgas, sabrá el momento en que tenga que declararle el conflicto de intereses. Pero también tenemos que reconocer lo que dice la ley 2013 del 2019. Los organismos de control estarán atentos. Su gestión debe estar revestida de transparencia y de permanente contacto con los diferentes actores del sistema, mostrando su capacidad, pero también mostrando que las actuaciones están libres de cualquier interés. Es que no podemos prejuzgar, no podemos empezar a señalar algo que no ha empezado, no podemos empezar a estigmatizar algo que no ha empezado. Entonces yo sí creo que en este momento el doctor Abelardo de la Espriella ha entregado una confianza, ha hecho un análisis jurídico de conflicto de intereses. ¿Ustedes piensan, o los colombianos piensan, que un gobierno que está proponiendo recuperar un sistema de salud en un tiempo récord va a improvisar? Yo creo que no. Yo creo que el análisis jurídico del conflicto de intereses ya ha sido superado. Y no ha sido superado solamente en estos medios de comunicación, sino que fue superado por una campaña que ha sido responsable en el nombramiento de cada uno de los ministros. Senadora Corcho, precisamente quiero que me hable del tema legal, y es que tendría que declararse Ana María Vesga en decisiones clave, al menos durante el próximo año, en conflicto de interés, por ejemplo, en temas que tienen que ver con el ajuste de la UPC o también en mesas técnicas con la EPS, porque es que ustedes han hablado de la ley 1437. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que no fue el gobierno de Gustavo Petro quien dejó en crisis el sistema de salud. El sistema de salud venía en crisis desde el año 2008, reconocido por la sentencia T760 de la Corte Constitucional y diversos autos de advertencia de la Contraloría General de la República, que advertía ya varios gobiernos en el año 2011 y 2012 de la crisis financiera del sistema de salud. Entonces solicito respetuosamente a mi colega no seguir propagando esta imprecisión y esta falacia. Lo segundo que hay que decir es que la situación con la doctora Vesgas es que ella de manera reiterativa en los últimos años ha solicitado que se aumenten más recursos, es decir, que se aumente la UPC,
que son los recursos que se entregan al sistema de salud por parte del Estado, el presupuesto general de la Nación y la parafiscalidad. Pero nunca han podido sustentar con datos y cifras concretas por qué debería aumentarse. Porque de 29 EPS, en algunos años solamente 5 presentaron los reportes y superaron las mallas de calidad para saber cuántos recursos tenían que entregarse. Y aún así, el gobierno del presidente Petro aumentó la UPC en un 28%, en 21 billones de pesos, y siempre estuvo por encima de la inflación. Y en las mesas técnicas que reclamaron frente a la Corte Constitucional, a mi juicio, induciendo a error al Alto Tribunal de Justicia de este país, nunca se pudo demostrar la falacia repetida todos los días por ACEMI, la doctora Vesga, de que había una insuficiencia de la UPC. De hecho, la Contraloría General de la República dijo en un informe por escrito que la UPC era suficiente, pero lo que sí había era una malversación, mala administración de los recursos de la UPC, y en el actual sistema que está vigente, que no es la reforma, quienes administran la UPC son las EPS, que representa la doctora Vesga. Sí, senadora Hurtado, pues usted incluso ha procurado e impulsado varias iniciativas tendientes también a buscar una solución a la crisis de la salud. Pero hoy hay una realidad si uno se pone como ciudadano. Un sistema que venía mal y que con este gobierno pues tampoco mejoró y más bien la situación se agravó. Las perspectivas que hay son una nueva reforma a la salud, un nuevo proyecto de ley. ¿Cuál va a ser el remedio para tratar de que a la gente le vuelva a llegar el medicamento, pueda pedir la cita médica y no se siga que no muriendo? cierren más hospitales. Y que no se cierren más hospitales. Que no se cierren más hospitales, que no se cierren más servicios, que se entreguen medicamentos, que los tratamientos sean oportunos para garantizar de la vida de los pacientes crónicos, de los pacientes con enfermedades huérfanas. Bueno, lo primero es decirles que considero que difícilmente uno induce a la Corte en un error, difícilmente. La Corte está revestida, yo creo que del conocimiento, la sabiduría jurídica que necesita este país, y por eso es el órgano de cierre, y es el órgano de cierre que ha ordenado revisar la UPC. Y eso fue claro en los diferentes autos de la Corte que le ordenaron, orden que fue desconocida por parte del actual ministro. Pero yo quiero decirles algo. Si hay un modelo, si hay un sistema que está amparado por muchísima normatividad, es el sistema de salud. Leyes que no fueron reglamentadas en su momento y que creo que la ministra que llega ahora en este cuatrenio debe mirar todas esas reglamentaciones que están pendientes antes de proponerle al Congreso de la República una reforma a la salud. Lo segundo que tenemos que decir es que el presupuesto efectivamente aumentó. Eso es innegable porque se ve en los números. Pero lastimosamente desconocemos cuál es la fórmula que han tenido los interventores de las EPS intervenidas, valga la redundancia, para los pagos. Vengo reclamando algo, Julio, que quiero que usted, que es muy juicioso, revisemos conjuntamente con la nueva ministra, es quién hace las postulaciones, por qué hoy el sistema está estallado. Eso es uno de los puntos inmediatos a resolver. ¿Cómo se están haciendo los pagos? ¿Por qué los privilegios o por qué las presiones a algunas entidades prestadoras de salud? Lo otro, la normalización de la financiación del sistema frente a la red prestadora es muy importante, y atender a los pacientes que hoy están en un estado crítico. Hay muchas cosas para hacer, sin duda. Doctora Corcho, yo quisiera preguntarle algo concreto. Entendiendo todas las razones que usted nos ha dado durante mucho tiempo, acá en múltiples entrevistas, la pregunta final sería, cuando está acabando el gobierno de Gustavo Petro, ¿la salud en Colombia está mejor o peor que hace 4 años? El problema de la salud en Colombia, lo hemos dicho en innumerables entrevistas, lo tenía que resolver el Congreso de la República con una reforma estructural que se concertó, se discutió, se aprobó 2 veces en la Cámara de Representantes y siempre fue obstruida en la Comisión
Séptima del Senado de la República, que a mi juicio actuó de manera irresponsable frente a una crisis ya acumulada de más de una década que ya necesita un cambio del sistema. Sí, pero doctora Corcho, es que eso nos lo ha dicho muchas veces acá. ¿Está mejor o peor que hace 4 años? Pero si tú tienes un enfermo de cáncer y les haces un diagnóstico en el año 2008 del cáncer y te pones a darle acetaminofén y no le haces el tratamiento de quimioterapia, pues se va a empeorar por el paso mismo del tiempo, por el deterioro mismo del proceso de enfermedad. Llevamos diciendo hace más de una década, el sistema no puede seguir manejando los recursos en manos de terceros, sin auditorías, de manera opaca, porque en esas revisiones que efectivamente la Corte Constitucional solicitó, que sí se hicieron las mesas técnicas, lo que se encontraron fue más irregularidades en el manejo de los recursos, sobrecosto de medicamentos al 20.000%, procedimientos que cuestan 3 millones y al sistema se los facturan a 700 millones, cobraron más de 20.000 personas que ya estaban fallecidas en un año. Cada que revisamos los datos, lo que salen son reportes y denuncias para los organismos de control, para la Fiscalía, para la Contraloría. Lo que habla es que el sistema no puede seguir así y desafortunadamente, doctora Norma, ustedes no permitieron, a mi juicio, de manera irresponsable, que avanzara una reforma que tuvo muchas mesas de concertación y eso es lo que nos tiene en esta situación. Ahora bien, he leído propuestas de la doctora Vesga de cómo solucionar la situación en un documento reciente que ellos publicaron en época de campaña y debo decir que me quedé muy preocupada, porque entonces lo que están diciendo es que hay que disminuir el plan de beneficios. ¿Qué es el plan de beneficios? El conjunto de servicios que el sistema de salud ofrece con cargo al pago público que hace el Estado. Entonces es contra los pacientes. Reducir los beneficios a los pacientes para no asumir la malversación de las EPS. No estamos de acuerdo con eso. Va a ser inconveniente del país, pero además quieren seguir con uno de los cánceres del sistema, que es la integración vertical. Yo soy un EPS, recibo sin auditoría billones de pesos, que son 114 billones de pesos, sí, senadora, y priorizo la contratación de mis propias clínicas sin manual tarifario y me pago lo que yo quiera. Esto es perverso. Y aumentar las cuotas moderadoras y copagos, es decir, cargarle a los pacientes la crisis que no ha resuelto y por la que no ha respondido el gremio que representa la doctora Vesga, es inaceptable para el país. Senadora Norma Hurtado, un tema puntual y tiene que ver con las deudas de las EPS. Hoy las EPS deben billones de pesos a hospitales y clínicas. ¿Cómo garantizar que Ana María Vesga va a poner en cintura a las EPS para que paguen sus deudas? Y por supuesto también hablemos de la reforma a la salud. Bueno, lo primero que tengo que decir es que la reforma a la salud, si bien es cierto, se hicieron mesas técnicas, audiencias públicas, la voz de los pacientes nunca fue atendida. El modelo preventivo y predictivo que presentó inicialmente la doctora Carolina Corcho siempre abandonó y dejó de lado a los pacientes crónicos. Y ahora, en la ejecución de algunas políticas que tuvo el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, tomó recursos del aseguramiento para destinarlos a los equipos básicos, que era su plan inicial, para dedicarlos al mantenimiento y a nueva infraestructura física y también para la compra de miles y miles y miles de ambulancias en todo el territorio nacional, cosa con la que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con los equipos básicos, estoy de acuerdo con que mejoren los centros de salud de los corregimientos y de los municipios más apartados, pero no con la plata del aseguramiento, porque hay que contarle en esta emisora a los pacientes que hoy no tienen tratamiento de cáncer, que no tienen diálisis, que no tienen los medicamentos y los tratamientos para enfermedades huérfanas y de alto costo, que de allí vino su desfinanciación, sumado a la irresponsabilidad y a diferentes actos que ya revisará la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, diferentes actos de cambio de pago y de postulación a la red prestadora, tanto pública como privada. Siempre reitero, revisen cómo fue la postulación de pagos de la red prestadora pública y privada en los últimos años y qué intereses hay detrás de estos pagos. Y ellos saben a qué me refiero y quién los está haciendo. Entonces, el sistema que deja hoy este gobierno es un sistema que agoniza, pero ojalá fuera el sistema, pero son los pacientes los que agonizan. ¿Qué tiene que llegar a hacer la doctora Vesga? A cumplir con el plan de choque propuesto por el presidente Abelardo de la Espriella, la consecución de los 10 billones que me preocupan, que no solamente son esos 10 billones, las deudas
deudas que son de las EPS, que ya fueron liquidadas, quedan atrás. Nadie ha propuesto que se paguen esas deudas. Estamos hablando, quiero decirles, pagar las deudas del corriente, que este gobierno dejó de pagarle a la red prestadora. Hoy tenemos a lo largo y ancho de todo el país denuncias con nombre propio de entidades que dicen no he recibido pago, asfixiaron el sistema. Y quiero recordar algo, yo sigo insistiendo, ojalá algún día en el Congreso de la República podamos debatirlo, es ¿por qué al inicio de este gobierno se tomó la decisión de devolverle al fisco, de devolverle al Ministerio de Hacienda 8.1 billones del Ministerio de Salud? Recursos que se necesitaban para garantizar la prestación de los servicios, la prestación. Estamos hablando de vidas, estamos hablando de pacientes. Adicionalmente, siempre se hace relevancia a las múltiples denuncias que existen. Yo comparto, quiero decirlo públicamente con la doctora Corcho, que actúen los organismos de control, que caiga quien tenga que caer, que ha manejado de manera irresponsable los recursos de la vida de los colombianos. Así es, y ojalá que todo mejore y pues desearle suerte a la doctora Vesga porque necesitamos que a ella le vaya muy bien. A nuestras invitadas, la senadora Carolina Corcho del Pacto Histórico y la senadora Norma Hurtado del Partido de la U, mujeres, pilas en el Congreso, gracias por su tiempo. Escuchan 6 AM de Caracol.